esta es la parte vieja de Hanoi, lo que les he mostrado hoy. Y ya estoy frente a la pirámide de Kefren. Ya me queda poca batería, este es el último pedazo de video. Supongo que si estás viendo este video, eres un fotógrafo. Y si no, estás a punto de serlo. También supongo que alguna vez has sido un turista con una cámara en la mano. Mejor dicho, has sido un fotógrafo de viaje. O para decirlo sin rodeos, has sido un fotógrafo turista. How much is a box of cigarettes here? 50,000? Okay, no, I don't smoke. I just want to know. Has llegado a una ciudad nueva con una ilusión, con referencias en la cabeza, con imágenes que otros ya te mostraron antes y con la sensación de que ahora te toca a ti mirarla. Pero apenas das los primeros pasos, algo sucede. No sabes exactamente cómo mirar, no sabes todavía qué buscar, no sabes qué merece una fotografía y qué es solo ruido, y ahí empieza el verdadero viaje. El primer día en una ciudad nueva no es visual, es sensorial. Todavía no ves, solo recibes. Todo es movimiento, sonidos que no entiendes, direcciones que no sabes seguir. Fotografiar al principio es casi un reflejo. Disparas más por defensa que por intención. No sabes qué estás buscando, pero sabes que algo te está mirando. Y entonces entiendes todo. Todavía no estás fotografiando la ciudad, estás fotografiando tu desconcierto. Eso es el síndrome del fotógrafo turista y de eso trata este video. Let me do a picture. Wait. Este video lo hago desde mi punto de vista, desde mi experiencia como fotógrafo y como turista. Cada vez que viajo, llego con expectativas altas. Imagino imágenes, escenas, momentos. Pienso en todo lo que voy a encontrar al caminar una ciudad nueva. Y casi siempre, en las primeras horas, aparece una sensación extraña, una mezcla de ansiedad, desconcierto y expectativa. Durante mucho tiempo no supe cómo nombrarla, hasta que empecé a observar mi propio comportamiento. Me pregunté, ¿qué es lo que realmente me descoloca cuando llego a una ciudad nueva? Y eso lo hago aquí desde la comodidad de mi casa. Y ahora descubro que al menos para mí hay 3 factores principales. Si tú sientes que hay otros factores, coméntalos acá porque quiero escribir sobre esto. Como dije, puede haber más, pero hoy voy a hablar solo de estos 3. Decidí llamarlos territorios, porque no son problemas, no son obstáculos que se vencen, son espacios que se atraviesan. Como cuando caminas por un lugar desconocido y sin darte cuenta, tu cuerpo se va adaptando. No creo que estas batallas se pierdan, creo que se transitan. Y al final siempre llegas al mismo sitio, a ti mismo, pero en otro contexto. Para mí, esos territorios son 3. El territorio cultural, el territorio geográfico y el territorio fotográfico. Voy a hablar de cada uno desde mi experiencia, no como una verdad absoluta, sino como una forma de entender lo que me pasa cuando viajo con una cámara. Este video es el día 1 en Hanoi, en Vietnam, así que estoy transitando esos 3 territorios en ese momento. Al final del video veremos las imágenes que resultan de ese periplo. Beautiful. Thank you so much. Oh no, I don't need it. I have no money right now. Later. Let me do a picture. Wait. Let me help you with something. Wait. El territorio cultural o la sensación de no saber cómo estar. Aquí no estás perdido geográficamente, estás descolocado como ser humano. No sabes cómo mirar a la gente, no sabes cómo te miran, no sabes si un gesto es amable, neutro o incómodo, no sabes si lo que haces es normal o invasivo, no sabes si una sonrisa significa lo mismo que en tu cultura, no sabes si estás siendo respetuoso o torpe sin querer. Esto genera una tensión interna muy específica. No es miedo, es una vigilancia constante de uno mismo. Tu cuerpo está en modo de observación, tu mente está en modo traducción.
tu identidad está por unos días suspendida. Antes de aprender a fotografiar una cultura, tienes que aprender a respirar dentro de ella. En el territorio cultural, el fotógrafo no lucha contra la ciudad, lucha contra su propio reflejo dentro de ella. Y hasta que no se permite ser torpe, no se permite ser libre. How much is a box of cigarettes here? 50. 50,000? Okay, no, I don't smoke. I just want to know. And what about this? Oh, What? why don't buy? I don't smoke. No. This is a lighter. Okay, nice. It's beautiful. Very nice. Thank you so much. You want to buy? No, I don't. Thank you. Bien, ese era yo tratando de ser un poco torpe y entender un poco las cosas. Vamos a hablar ahora del segundo territorio, que es el territorio geográfico. Esa sensación de no saber dónde estás realmente. Y aquí aparece otra forma de vulnerabilidad. Y empezamos a preguntarnos, ¿estoy yendo bien? ¿Me alejé demasiado? ¿Este barrio es seguro? ¿Esto todavía es turístico o ya no? ¿Me estoy perdiendo o me estoy encontrando? Ya el mapa no es solo físico, es emocional. Porque no solo te preguntas dónde estás, sino dónde deberías estar. Caminar sin saber exactamente si estás entrando en la ciudad o si la ciudad está entrando en ti. Cuando no sabes exactamente dónde estás, tu fotografía también camina con cuidado. Tus imágenes buscan referencias, puertas, esquinas, calles que parecen prometer algo. Fotografías para orientarte, no solo para mirar, sino para entender. A veces la cámara se convierte en una brújula. Disparas para confirmar que existes en ese lugar. En tu ciudad, caminas para llegar. En una ciudad nueva, caminas para descubrir. Y al principio, esa diferencia se siente en las fotos. Las composiciones son más abiertas, más inseguras, más expectantes. Las imágenes no dicen aquí estoy, dicen creo que estoy aquí. Recorremos ahora el último territorio, el territorio fotográfico. Repasemos, ya hemos pasado por el territorio cultural, el territorio geográfico y ahora este último territorio que puede ser también la sensación de no saber qué mirar. Este es el núcleo creativo. Aquí pasa algo muy importante. Tú ya sabes fotografiar, pero tu mirada todavía no sabe leer este lugar. Entonces ocurre esto. Ves símbolos que no entiendes, gestos que no sabes interpretar, acciones que no sabes si son cotidianas o excepcionales, escenas que no sabes si son banales o únicas. Tu ojo está activo, pero tu criterio todavía no tiene contexto. Y ahí aparece la sensación más honesta de todas. Estoy mirando mucho, pero todavía no sé qué estoy viendo. Y ahora que acabamos de terminar y hablar del tercer y último territorio, hay algo muy importante a tener en cuenta. Estos tres territorios no están separados, se superponen. Es el estado mental del fotógrafo turista consciente. Es el momento exacto en que la mirada todavía no sabe cómo existir en un lugar nuevo. Bien, y ahora que nombramos a los tres territorios, Lenny, ¿cómo vamos a superar esto? Bueno, no se superan con información, se superan con tiempo. Y esto es profundamente verdadero. Por ejemplo, el territorio cultural no lo superas cuando entiendes la cultura. Lo superas cuando dejas de tener miedo de no entenderla. Empiezas a aceptar que no vas a comprender todo, a leer gestos más que palabras, a reconocer patrones sin nombrarlos.
a relajarte dentro de tu propia torpeza. Y ahí ocurre algo muy hermoso. Ya no caminas tratando de no equivocarte, caminas dispuesto a aprender. En el territorio geográfico, al principio caminas para no perderte, pero después caminas para encontrarte. Empiezas a reconocer esquinas, a intuir direcciones, a sentir cuándo un lugar es tránsito y cuándo es permanencia. Saber cuándo volver, cuándo seguir o cuándo desviarte. Y ahí ocurre eso que es muy importante. El mapa deja de ser una herramienta y el cuerpo empieza a ser el mapa. ¿Qué pasa con el territorio fotográfico? El más importante, a mi parecer. Este es el más lento, pero el más hermoso. Al principio fotografías lo evidente y después empiezas a fotografiar lo invisible. Empiezas a reconocer repeticiones, a entender gestos, a anticipar escenas, a leer silencios, a fotografiar sin urgencia. Y en ese momento ocurre el verdadero cambio. Ya no estás tratando de fotografiar la ciudad, estás dejando que la ciudad te enseñe cómo quiere ser fotografiada. Con el tiempo algo empieza a cambiar. La cultura deja de sentirse como un obstáculo y empieza a sentirse como una conversación. La geografía deja de ser un riesgo y se convierte en un juego. Y la fotografía deja de ser una búsqueda desesperada para transformarse en una escucha. No entiendes todo, no sabes todo, pero ya no caminas con miedo, caminas con curiosidad. Susan Sontag decía que fotografiar es una forma de apropiarse del mundo. Y quizás al principio sea así, pero con los días, con las horas, con los pasos, uno aprende que también puede ser una forma de entregarse a él. La ciudad ya no es un territorio que conquistar, es un cuerpo que te permite acercarte. Y entonces entiendes algo muy simple. No viniste a fotografiar un lugar, viniste a transformarte un poco dentro de él. La gente, a medida que pasa el tiempo, se va poniendo más